Muy buenos días, apreciados colegas, sobre todo aquellos colegas que están dedicados de manera permanente a la enseñanza, a la educación. Recuerden ustedes que estos videos son educativos. Hoy estaré hablando con ustedes sobre las diferentes inteligencias. Ustedes saben que estas inteligencias fueron desarrolladas por Howard Gardner y sugieren que hay varias formas de inteligencia en la vida humana y por lo tanto varias formas en las cuales las personas pueden aprender, los alumnos pueden aprender. Yo debo confesar que en algunos momentos fui un crítico injusto con mis hijos, exigiéndole, por ejemplo, calificaciones a todos por igual. Sin embargo, era un grave error de mi parte hasta que aprendí de que existen diferentes formas de aprender, diferentes formas de manifestar la inteligencia y por lo tanto eso me llevó a pensar de que muchas veces nuestras clases o nuestras conferencias son monótonas, son muertas, carecen de esa dinámica que realmente el alumno necesita o el público necesita para ser captado en cuanto a la atención, y todo radica porque nuestra clase o nuestra conferencia se ha hecho de manera lineal, es decir, de una misma forma, y eso implica de que un grupo determinado de personas está captando, pero hay otro grupo que sencillamente está mirando, está oyendo, pero no está escuchando, que son dos cosas diferentes, porque no hemos tocado el punto, el detalle de cómo llegarle a través de su inteligencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un salón de clases en los cuales existen varias inteligencias dentro de ella, o estamos impartiendo una conferencia donde en el público existen diferentes tipos de inteligencia? ¿Cómo lograr captar la atención o satisfacer las necesidades de nuestros alumnos? Y muchas veces tenemos salones de clases, por ejemplo, por poner cualquier número, 12 a 15 alumnos, donde hay 7 u 8 países representados, 7 u 8 culturas, familias diferentes, formas diferentes en los cuales esos niños, adolescentes, jóvenes o incluso adultos crecieron, formas diferentes de ver la vida. ¿Cómo lograr que nuestro mensaje, que nuestra conferencia, que nuestra clase realmente llegue y sea efectiva? Bueno, para ello debemos primero comenzar a entender las diferentes inteligencias y cuáles son. Por ejemplo, tenemos la inteligencia lingüística. Esta inteligencia se refiere a la habilidad de usar palabras de manera efectiva, ya que sea de manera escrita o de manera oral. Y a esto se le llama lo que es la inteligencia lingüística. Tenemos una segunda inteligencia, que es la inteligencia matemática. ¿A qué se refiere esta inteligencia? Bueno, se refiere a la capacidad para resolver problemas complejos matemáticos, para analizar datos y razonamiento lógico y matemático. Es decir, que a esta es la inteligencia al cual llamamos inteligencia matemática. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia espacial. La inteligencia espacial es la habilidad de percibir el mundo en términos de imágenes y visualizar conceptos de manera tridimensional. Es decir, hay jóvenes que tienen este tipo de inteligencia y se le llama inteligencia espacial. Está la inteligencia musical. La inteligencia musical es aquella que permite la habilidad de apreciar, de crear y de entender la música en sus diferentes facetas, así como captar o detectar diferentes ritmos en cualquier tipo de sonido. A esto se le llama inteligencia musical. Está la inteligencia corporal kinestésica. Se refiere a la habilidad para usar el cuerpo de manera efectiva y expresar ideas y emociones a través del movimiento de nuestro cuerpo, de cualquier parte del cuerpo. Está la inteligencia interpersonal. ¿A qué se refiere esta inteligencia? Bueno, esta inteligencia implica la capacidad de entender a los demás, de empatizar y de relacionarse de manera efectiva con las personas. Son esas personas que a lo mejor no son brillantes en matemática, a lo mejor no son brillantes hablando, pero tienen una capacidad extraordinaria para empatizar con las personas, para llamar la atención positivamente. Son esos que fácilmente te hacen amistades de manera rápida. Está la inteligencia interpersonal. Esta se refiere
o está relacionada con el autoconocimiento, la autoevaluación y la autorreflexión, es decir, inteligencia intrapersonal. También tenemos la inteligencia naturista. Esta se refiere a la capacidad de observar, de comprobar y de relacionarse con la naturaleza y el mundo natural. Y finalmente, dentro de las más conocidas, por supuesto, está la inteligencia existencial. Y esta se refiere a la capacidad para reflexionar sobre preguntas fundamentales acerca de la existencia de la vida, del propósito de la vida, etc. Ahora, como ustedes pueden entender, pueden darse cuenta, miren ustedes cuántas inteligencias les he dicho y seguramente que hay otras más. Ahora imagínense ustedes como maestros o como conferencistas tener un salón de clase con varias inteligencias de esta, que de hecho existe así textualmente, o impartir una conferencia a un público de diferentes países, de diferentes culturas, diferentes niveles educacionales, donde existen diferentes tipos de inteligencia. ¿Cómo lograr satisfacer esa necesidad? ¿Cómo lograr llegarle a esa persona? ¿Cómo lograr que el conocimiento sea realmente efectivo en la mente de esas personas? Bueno, para eso hay algunas cosas que tenemos que hacer como maestros, como conferencistas, como personas de la radio y la televisión, como personas que están en comunicación con el público. Primeramente, debemos tener una variedad de recursos, es decir, que a la hora de impartir una clase o de una manifestación en frente de un público, debemos tener diferentes opciones, diferentes métodos para ser utilizados dentro de una misma presentación, dentro de una misma clase, para que de esa manera los que están escuchando, los que están atentos, los que están recibiendo una clase, puedan tener la satisfacción necesaria. También tenemos, por ejemplo, la interrelación. Es decir, la interrelación es importante porque fomentar la interrelación entre los participantes y organizar actividades de grupos, discusiones, ejercicios prácticos para involucrar a varios de ellos, va a motivar a las personas con inteligencia interpersonal y corporal kinestésica. Es decir, que estos dos tipos de inteligencias son fácilmente captados con la interacción. Está la técnica de la narración de historia. La narración de historia dentro de una clase, dentro de una conferencia, una historia que llame la atención, que impacte, bien narrada, bien hecha, bien presentada, esto va a motivar y a activar a los de inteligencia lingüística y espacial. Es decir, que cuando presentas una clase y haces una historia bien presentada, bien desarrollada, estás llegándole directamente a la mente de los que tienen inteligencia lingüística y espacial. Otra técnica para el maestro o el conferenciante o la persona que se dirige a público es poner ejemplos del mundo real, es decir, cosas que están pasando, cosas que son palpables, cosas que se ven, cosas que cualquiera las pudo ver minutos antes o minutos después de la clase. Y esto va a hacer un impacto positivo en los de inteligencia que tienen, o de casi todas las inteligencias, pueden ser impactados por esto. Es decir, cuando tienes una clase de muchas inteligencias juntas, esta técnica te permite llegar a varios de ellos, es decir, ejemplos del mundo real. Afortunadamente, este tipo de ejemplo capta la atención de la mayoría de las inteligencias. Otra técnica que podemos desarrollar es, por ejemplo, la autoevaluación y la reflexión. Incluye momentos para que los participantes puedan reflexionar entre ellos o puedan reflexionar de manera individual en el contenido que están recibiendo, en la conferencia que están recibiendo. Y esto va a activar la inteligencia intrapersonal. Es decir, que cuando podemos nosotros utilizar, por ejemplo, cuestionarios, reflexión, ejercicios de autoevaluación, el alumno con inteligencia intrapersonal rápidamente es activado y su cerebro comienza a captar. Otro tipo de técnica que podemos desarrollar es el espacio para preguntas y discusiones. Y esto es importante porque permite la participación, permite la interacción, pero además de eso motiva directamente a los de inteligencia interpersonal. Por lo tanto, cuando hacemos preguntas, ejercicios
de discusión en los cuales las diferentes personas pueden participar, estamos logrando dos cosas. Primeramente, hacer participar a las personas de diferentes inteligencias, pero también vamos directamente tocando el cerebro de aquellos que tienen inteligencia interpersonal. Otra técnica para aplicar en clases o para aplicar ante una conferencia es incorporación de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Si tú puedes en algún momento dar tu clase al aire libre, por ejemplo, o en un lugar en contacto con la naturaleza, o traer un ejemplo natural, alguna planta, etcétera, eso va a activar rápidamente el intelecto de la inteligencia naturista y además es llamativo. Por lo tanto, es una forma muy efectiva y muy fácil de llamar la atención de aquellos que tienen inteligencia naturista. Y finalmente, la conexión con el significado y el propósito. Cuando logramos dentro de una conferencia, dentro de una clase, buscar la forma de que exista conexión con el significado y el propósito real de lo que estamos dando, estamos automáticamente activando el cerebro de aquellos que tienen inteligencia existencial. ¿Qué he querido decir con esto en estos minutos? Cuando estamos en una clase, debemos saber que nuestro deber, o cuando estamos ante una conferencia, ante un público, debemos saber que es nuestro deber hacer llegar a todos la información de manera efectiva. Y para hacer que eso sea así, debemos tener presente que nuestros alumnos o que nuestro público tienen la fortuna de tener diferentes tipos de inteligencias, que no todos aprenden de la misma manera, que no todos se presentan de la misma manera, que no todos se exponen de la misma manera. Por lo tanto, nosotros como comunicadores debemos tener la habilidad de incorporar todas estas técnicas con el fin de alcanzar a toda nuestra audiencia y que todos puedan tener la posibilidad y la ventaja de poder recibir un conocimiento, de poder recibir una información y que ésta realmente sea efectiva. Quiero cerrar estos minutos de consejo educacional diciéndoles, nunca olvidemos que en un salón de clases, en una conferencia, ante un público, existen diferentes tipos de inteligencia. No podemos medir a todos por igual. Debemos respetar lo natural del ser humano, las diferentes inteligencias y prepararnos nosotros como comunicadores, ya sea dentro de un salón de clase o ante una conferencia en público, para poder llegar y satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros oyentes. Espero que estos consejos nos sirvan para que nuestras clases sean realmente efectivas.